después ver cómo podemos aterrizarlo al caso de variedades, al caso de variedades históricas, al caso de generalizaciones de variedades históricas. ¿Sí? Entonces, pues voy a tratar de hacer eso, voy a tratar de no demorarme tanto aquí, de nuevo pensando que ya estudian varias opciones. Entonces, primero voy a empezar con la motivación. Y la motivación, con la que quiero arrancar, es el teorema de Lefschetz. El teorema de Lefschetz lo que me dice es que tengo una variedad algebraica, en este caso proyectiva no singular, y tomo la primera clase de una asa amplio. Entonces, la aplicación inducida por el producto Koppel con ese asa amplio me va a dar un isomorfismo en grados adecuados. El teorema de Lefschetz, en particular, es más fuerte que el teorema de dualidad de Poincaré, porque la dualidad de Poincaré lo que me da es un isomorfismo entre la cohomología y la cohomología reflejada, digamos, sobre la mitad de la dimensión de una variedad. El teorema de Lefschetz es más fuerte. ¿En qué sentido? Porque el teorema de Lefschetz implica que estos coeficientes, los números de Betti de mi variedad, satisfacen una propiedad que es la unimodularidad. Es decir, que crecen y luego decrecen. Y que se repiten. ¿Okay? Ahora, ese es el primer teorema. El siguiente es el teorema de Blanchard-Deligne. El teorema de Blanchard-Deligne, dado un morfismo proyectivo entre variedades suaves, lo que me dice es que la asociación espectral inducida por ese morfismo proyectivo se degenera en la segunda página. Este es el teorema de Deligne, que es el precursor del teorema de descomposición, también demostrado por Deligne. Y lo importante de este teorema, o cómo se demostró, fue aplicar el teorema de Lefschetz a las fibras. Este es un resultado cohomológico. Y entonces la demostración está más o menos codificada en ese diagrama. Ese diagrama lo que me dice es que aquí tengo la diferencial 2 de la asociación espectral, aquí y acá, y este es el operador de Lefschetz. El operador de Lefschetz de abajo es inyectible. Ese es parte del teorema fuerte de Lefschetz. Y el operador aquí arriba es 0 por definición de la cohomología primitiva. Entonces, eso lo que va a implicar es que las diferenciales son 0 en la segunda página. En las siguientes páginas es un argumento similar. Es decir, el teorema de Lefschetz está forzando la trivialidad de las diferenciales. Es decir, hace que colapse la asociación espectral en la segunda página. Esto es falso, por ejemplo, si piensan en la fibración de Hopf. En la fibración de Hopf tienes una tercera página, que es donde se degenera. Bueno, el teorema de Deligne tiene más, te da más cosas. Lo que da Deligne es que existe una descomposición en el mismo sentido del que se habla en la mañana, en la categoría derivada de mis variedades. De la variedad Y se puede descomponer, es decir, es semisimple. Y ahí están los módulos, que también son semisimples. Y bueno, ahí está de esa manera. Esta es la galería constante y hay unas traducciones. Y los sistemas locales, que son estos que aparecían acá, son semisimples. Entonces, como una conclusión, quizá no esté muy bien dicha, puedo decir que las variedades algebraicas son topológicamente rígidas. En ese sentido, de que si yo agarraba la fibración de Hopf, entonces no iba a pasar que la asociación espectral fuera a colapsar a partir de la segunda página. No tengo información más adelante que eso. Bueno, entonces el enunciado. Quiero poner el enunciado. Espero que esté correcto, que tenga todas las hipótesis. Y ese que nos dice que si tenemos una aplicación propia entre variedades proyectivas, entonces para todo Q existe una conexión finita de parejas. Es decir, si yo tengo la aplicación van a existir subvariedades aquí y sistemas locales sobre esas subvariedades que me van a permitir recuperar la cohomología de X. Entonces, eso es lo que está haciendo. Este es el caso particular. Y aquí estoy hablando de cohomología de intersección. Entonces, eso creo que no lo voy a decir. Lo que podemos pensar de la cohomología de intersección es una manera
de poder controlar las singularidades de mi variable. La comunidad de intersección la inventan Goreski y McPherson, inspirados en una pregunta de Sullivan. La pregunta de Sullivan era definir la asignatura de una variedad con posibles singularidades. Para definir la asignatura necesitas dualidad con Poincare. Para darle dualidad con Poincare, eso no ocurre, al menos con cohomología singular. No ocurre en el caso donde tus variedades tienen singularidades y no necesitan ser unas singularidades muy feas. Entonces necesitaban encontrar una manera de arreglar eso, y lo hicieron creando una teoría de cohomología, que no es una teoría de cohomología, por ejemplo, no es invariante bajo homotopía. Entonces es un poquito más fino el estudio que haces cuando ocupas homología de intersección o cohomología de intersección. Bueno, por eso podemos pensar que son unos grupos que están asociados a este complejo. Es la sombra del complejo. Está muy grande, toma la cohomología, eso me van a dar unos grupos que tienen cierta información de mi variedad. Es lo que me está diciendo el teorema de descomposición. Bueno. Y bueno, el teorema de descomposición me implica, y es más o menos se dan el uno y el otro al mismo tiempo, el teorema de Lefschetz es relativo. Relativo me refiero a que ahora el haz amplio que vas a agarrar es F amplio con respecto a una aplicación. Bueno, entonces ese es el teorema. Está diciendo lo mismo que en el caso del teorema de Lefschetz original para variedades suaves, solamente que aquí hay que meter más letras. Es un sistema local, estamos recorriendo con la dimensión, este es el complejo de intersección, no lo estoy pensando torcido, y bueno, este es lo que me está diciendo. El teorema de descomposición se deduce de él mismo, y el teorema de Lefschetz relativo de cierta manera también me puede implicar el teorema de descomposición, como se hace en el artículo de catálogo. Bueno, okay. Entonces como conclusiones, pequeñas conclusiones de esto que estoy platicando, es que el teorema de descomposición, bueno, o sea, una manera de verlo es como que el teorema de descomposición me da mucha información, o otras que impone muchas restricciones. Los morfismos entre variedades algebraicas, cohomológicamente tienen mucha estructura. Ahora voy a hablar solamente de la parte topológica, porque también del otro lado está toda la estructura analítica, toda la descomposición de Hodge, por eso no lo veo. La cohomología de intersección es necesaria, de nuevo por lo que les decía, uno empieza queriendo obtener dualidad de Poincare. ¿Cómo lo tienes? Cambio de grupos. Con la cohomología singular no lo vas a tener. ¿Qué pagas? No vas a tener invariancia homotópica. Entonces no estás teniendo una teoría de cohomología. Eso puede ser malo. Pero lo que a mí me parece sorprendente, y es justo lo que yo quiero aterrizar, es a la parte combinatoria. Que si bien la cohomología de intersección se portaría mal para un topólogo, para alguien que hace combinatoria puede ser bastante útil. ¿Okay? Entonces, el teorema de Lefschetz relativo es casi igual, es lo último que les dije. Vamos a hablar de polítopos. Un polítopo vamos a pensarlo como la cerradura convexa de puntos en un espacio, y voy a considerar su F vector. El F vector de un polítopo son el número de caras de cada dimensión. Dimensión 0, esta dimensión de menos 1, es la dimensión del polítopo, y lo acomodo. Este es un subconjunto de Z de n a la d. Ese es un polítopo. Bueno, ese es el F vector de un polítopo. Y de nuevo, que es un polítopo la cerradura convexa de puntos en R real. Y bueno, entonces una pregunta, digamos que de cierta manera natural, es cuando dan una tupla o una de números naturales, y te puedo preguntar cuándo esa es el F vector de un polítopo, y de preferencia reconstrúyelo, ¿no? Bueno, esa pregunta que puse entre comillas sencilla resulta ser bastante complicada. Es una pregunta que motivó, bueno, no sé cómo haya sido la historia, pero llevó a la gente de combinatoria a pensar en topología algebraica. Bueno, un polítopo también, si es decente, es como un complejo simplicidad. Vamos con esta generalización, eso lo hizo Poincare, con esta generalización de la característica de Euler, ya daron una restricción.
restricción en cómo se debe comportar ese vector, dado por la misma característica de Euler. Por ejemplo, si piensan que su realización geométrica es la de una esfera, entonces la característica de Euler de la esfera puede ser 1, 0. 1, 0. Entonces, esa es una restricción, por ejemplo. No cualquiera que me des, restringiendo los politopos que puedo esperar yo conseguir, no cualquier f vector me va a dar un politopo. Ahí está una restricción. Y la otra está por el h vector. El h vector se construye así, con esa fórmula combinatoria que ven ahí. Y bueno, este satisface una serie de ecuaciones. Que supongo que se dieron antes de que supiera dualidad Poincare, o al menos dualidad Poincare generalizada, digamos, con complejidad de intersección. Y estas satisfacen esta pequeña relación. Estos vectores que estoy anotando tienen ahí codificada la dualidad HI es igual a H de menos 5. Entonces, eso es como muy bonito, ¿no? Si tengo el H vector lo definí para que se viera esto. Pero si tengo el H vector, tengo el F vector y viceversa. Entonces, estas ecuaciones, o sea, tener estos H vectores me dan son lo mismo. Y esta ecuación que aquí se ve así, pues sería muy bueno que tuviera una interpretación cosmológica. De manera que yo puedo decir, pues estas ecuaciones las obtienes a partir de dualidad Poincare. Y bueno, es el teorema. Que si ahora yo tengo un politopo, yo le puedo asociar una variedad tórica, como se va a ver, supongo, ya en estos días. Mucha gente está hablando de variedades tóricas. Dado un politopo, yo le puedo asociar una variedad tórica. Sus números de Betti coinciden con el H vector. Entonces ya me estás dando restricciones. Este teorema, me parece, que es de McMullen. Y McMullen-Stanley. Y bueno, entonces esta es una motivación como de combinatoria, y este es el segundo, que es más aterrizado a lo que estamos buscando. Es que si X es una variedad tórica que resulta ser simplicidad, es decir, que localmente es un orbifold, entonces HI es igual a los números de Betti, pero ahora de los grupos de cohomología de intersección. Entonces, ese es yo me gustaría dejarlo como una buena motivación de por qué funciona, de por qué estaría bien estudiar esto. Entonces, esto termina con la combinatoria y estas son unas pequeñas conclusiones. Lo que les dije anteriormente es que estos números que estás obteniendo son unimodales. Entonces, si agarras la clase de todos los politopos decentes en el sentido que sean simpliciales, o que su realización geométrica sea de una esfera, el F vector satisface unas relaciones que vienen de esa cohomología como la unimodalidad, que está dada por el teorema de Lefschetz, no está dada por la dualidad Poincare. Bueno, entonces ya podemos hablar de acciones tóricas. Dada una variedad, tengo un toro complejo y yo le asocio y yo le puedo dar una acción. A veces siempre le puedo dar una acción, la de toro de dimensión 0. La complejidad se define como la codimensión de una órbita genética. Así, toda variedad es una T-variedad de complejidad n, donde n es la dimensión de mi variedad, dando la acción trivial, vamos con el toro trivial. Y pues las variedades tóricas son las de menor complejidad 0. Quiero llegar a decir cómo podríamos ver el teorema de descomposición, en ese caso particular de las variedades de complejidad 1. Entonces, para eso necesitamos decir cómo podemos describir una T-variedad. Las T-variedades se describen de manera combinatoria. Aquí ya hay un problema. Las variedades tóricas, estamos viéndolas, formuladas proyectivas, como una compactación equivariante de un toro algebraico. Aquí ya no ocurre eso, porque la órbita no es densa, de hecho tiene codimensión positiva. Entonces, eso me está diciendo que si yo quiero estudiar las T-variedades de complejidad K, tengo que hablar de una variedad subyacente que va a estar dada por el cociente GIT de mi variedad con respecto a esa acción del toro, más
una parte combinatoria, que es la del toro. El toro me contribuye con una parte combinatoria y su cociente con la parte continua de todos. Entonces, como ejemplo, quiero poner este. Entonces, toda esta teoría fue desarrollada por Altman y Hausen y sus alumnos en 2004, ahí en adelante. Y lo que ellos hicieron fue, bueno, vamos a tratar de generalizar toda esta teoría de variedades históricas, algunas variedades que nosotros nos inventamos como T-variedades. El problema aquí es que para manejar esa parte combinatoria ya se pone más complicado. En las variedades históricas uno habla de abanicos dados por conos en un espacio vectorial. Aquí ya tienes que hablar de poliedros. Un poliedro, lo estoy pensando como la suma de Minkowski de un politopo con un cono. Entonces aquí las cosas se empiezan a complicar más, pero lo bueno es que no se complican tanto. Las descripciones siguen siendo bastante geométricas y puedes hacer dibujos como ese. Aquí estoy viendo el cono de una variedad afín, donde el cociente de la acción con respecto a esa variedad es P1. Digo, tengo 3 puntos, imagínate estos 3 poliedros. Estos me van a dar lugar a una variedad afín, y viceversa. Ahí están las ecuaciones. Por ejemplo, en este caso, puedes describir exactamente la acción. La acción es esta, y la T-variedad es esta. De nuevo, y viceversa. Si yo tengo mi T-variedad, tengo una variedad. En el caso afín, si tengo mi T-variedad, tengo una variedad de complejidad, la dimensión de esta variedad, y una acción que puedo describir. Ese es el teorema. El teorema es, así se construye, en el caso afín, tu variedad de complejidad K. Entonces, las hipótesis que se necesitan son esas. Y esto es tutorial. Hay una equivalencia de categorías entre las variedades, entre las 3 variedades de complejidad 1 y los divisores poliedrales. Los divisores poliedrales no es más que el grupo de divisores efectivos tensoriado con el grupo de poliedros. Eso es lo nuevo que tienes que hacer para estos casos. Entonces, en conclusión, no es en conclusión. ¿Cómo se globaliza esto? Porque le estoy hablando de variedades afines. De nuevo, como en el caso tórico tú tomabas un cono y construías el spec del cono dual interceptado con la matriz de caracteres. Te daba, el álgebra de eso, te daba una variedad tórica afín. Y se podía hacer por medio de un abanico. En el caso de variedades de complejidad K, se hace por medio de abanicos divisoriales. Esa parte ya es un poco más oscura. Y tiene sentido que sea más oscura porque de nuevo, esto es muy general. Todas tus variedades son T-variedades de complejidad N. Entonces no puedes esperar que tengas una teoría fácil cuando la complejidad empieza a aumentar. Por suerte. Bueno, entonces ¿cómo haces eso? ¿Cómo lo hacen los Altman y Hausen para generalizar esto? Lo que hacen es caracterizar los encajes abiertos equivariantes. La caracterización que dan es muy fea. O sea, muy fea en el sentido de que cuesta mucho trabajo verificarlo. Pero en complejidad no se puede. Y eso es lo interesante. Entonces, aquí les voy a poner unos ejemplos, para ver los dibujos, para que se note que puedes hacer dibujos. Esta es la cuádrica no singular en P4, y esta es una más difícil, la predictivización del asco tangente sobre la primera superficie de Hirsebruch. Más aún puedes dar el cono proyectivo sobre una superficie del pezzo de grado 6, ahí está la singularidad, y puedes hablar de cómo la desingularizas equivariantemente. Por ejemplo, tienes dos, como ocurre en el caso de geometría de Entonces, esta es una singularización equivariante a P1 plus P1 plus P1, pero también la puede hacer al tangente de P2. Bueno, entonces la conclusión es esto: una T-variedad es un híbrido con una parte combinatoria y una parte continua. Los teoremas en variedades históricas pueden ser adaptados a la parte de variedades, y eso es justo a lo que un ratito. Entonces, Altman y Hausen y alumnos les decían: a ver, tómate el libro de Cox de variedades históricas, agarra un capítulo al azar y compáralo con T-variedades de complejidad K y saca un artículo. Y eso hicieron mucho tiempo. Ahí hay muchos. Entonces, la conclusión es que la complejidad 1 es la única más manejable, ¿no? Y también eso hicieron. Hay descripciones muy bonitas. En ese caso, la descripción ya es geométrica. En ese caso particular, pues tiene sentido. Entonces, ya, para finalizar, les voy a dar dos teoremas en 2 segundos. El teorema de Kirwan
te dice cómo descomponer la acción, la homología de intersección con respecto a la acción de un toro. La demostración es muy bonita y no es tan difícil. Y el teorema de Cataldo-Migliorini te dice cómo descomponer la imagen directa con respecto a una fibración tórica. Fibración tórica me refiero a que es equivariante. Y te da restricciones sobre estos números. De nuevo, como con el caso del F vector, tenemos restricciones combinatorias sobre cómo van a aparecer los complejos de intersección cuando empujas la varilla estructural. Eso es muy importante y muy bonito. Por ejemplo, aquí está la unidad de Poincaré, aquí está el tema fuerte de Lefschetz. Aquí están las cosas. Pero estas cosas ya no pasan en el caso de variedades. Y bueno, solo para finalizar, la posible generalización, que me gustaría hacer si me da tiempo y me sale, es cómo lo puedes generalizar a complejidad 1. El teorema de Kirwan es muy general. El teorema de Kirwan funciona para cualquier acción de cualquier complejidad, es decir, para variedades de complejidad K contraria. Y me provee de una estratificación, no en el sentido de Whitney, una estratificación bien fea, pero que aún así me recupera toda la topología, como lo da en el teorema. Esta estratificación la puedes ocupar. Eso es lo que no se ha hecho todavía. En el caso de complejidad 1, la curva contribuye con información no trivial en la cohomología, claramente. Pero bueno, es manejable porque es en grados pequeños. Esta estratificación es adaptable, eso sí se puede hacer, se puede demostrar. Es adaptable al contexto relativo y lo único que tienes que hacer es dar una descomposición de Stein que sea equivariante. Eso también existe y se maneja muy bien. Y bueno, toda la inspiración de aquí salió de que una alumna de Javier, de Javier Elizondo, demostró en el 2016, junto a un colaborador suyo, de cómo dar la cohomología de una variedad de complejidad 1, ocupando el teorema de descomposición. Pero eso solo lo hicieron para la complejidad. Para complejidad 1 y pidiendo restricciones bastante fuertes. Por ejemplo, que la aplicación GIT sea homofismo. Entonces, yo creo que se puede generalizar. Tengo bastante evidencia de que sí se puede. Al menos se puede generalizar este resultado y quitar la parte de que sea libre de contracciones. Entonces, es bonito. Gracias. Hay dos preguntas siempre así. No vale para variedades esféricas y no vale para ningún otro grupo que no son todos. Ocupas el teorema de Sumigiro. El teorema de Sumigiro no ocurre. Pero es complejidad cero, ¿no? No, en complejidad K tienes el teorema de Sumigiro. Por eso, pero esféricas es complejidad cero, ¿no? Pero sí, pero las esféricas no son otros grupos. Esas son otros grupos. Ah, bien, eso está haciendo. Sí. Ese es el problema. ¿Alguien más? Gracias.